En esta ocasión le quiero mostrar este video donde el sacerdote Luis Toro habla de su país, Venezuela, aunque no está bien hablar de política, pero esta vez el sacerdote se atrevió a dar su opinión al respecto de cómo está su país y de las personas que lo gobiernan. Veamos el video. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Es que locura solamente con que el gobierno le diga diablo con sotana. Listo. Locura no tiene que meterse en política. Con eso ya basta. O sea, cualquier tontería. Y convertirme en un dictador, lo voy a hacer por las malas. ¿Por qué no hacen nada los países por Venezuela? Por educación. Porque el gobierno les mojó las manos, les tapó la boca con un bozal de arepa, porque les dio petróleo, porque les dio dinero, porque les ayudó y ahora les dice que yo les ayudé. Y todos tienen que decir si es verdad. Aquí no me saca nadie, caballero. Chávez, presidente de Venezuela, robó tanto dinero y tenía tanto dinero y el día que se murió no se llevó ni un bolívar, se llevó porque él era simplemente un administrador. ¿Ustedes saben lo que le está pasando a Venezuela? ¿Han escuchado por las redes sociales y por la noticia? Está pasando momentos muy duros. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado que cometió Venezuela? El pecado de idolatría. Porque a Venezuela le vendieron una idea que el difunto presidente era Dios. Y muchos venezolanos tontos creyeron y decían que ese presidente era el comandante supremo, que era el eterno. Le sacaron un Padre Nuestro y cambiaron el Padre Nuestro. Cambiaron un credo y se lo pusieron a él. Se burlaron de Dios. Abandonaron la iglesia por el gobierno, por la política, y a los sacerdotes porque que Dios lo tenga descanse en paz, que descanse en paz, a ese lo creyeron como el Salvador, creyeron que era Dios, y eso es un pecado mortal. Y sepa el mundo entero, y como sacerdote del Dios Altísimo, y con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, y con la autoridad que Dios me ha dado a mí como sacerdote de Dios Altísimo, que el mundo entero sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Y deberían los católicos en Venezuela pedir perdón a Dios. Y ojalá y quisiera que este video lo vieran los venezolanos. Hasta que los venezolanos no le pidan perdón a Dios por haber cometido tal pecado de idolatría, no podrá levantarse Venezuela. Porque Venezuela no escuchó la palabra de Dios de Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 20, donde estaba escrito que no podemos nosotros creer que un hombre es Dios, por muy bonito que hable, por mucho dinero que tenga, por mucho que lo ame, no puedo creer que es Dios. Y ese es el pecado que cometió Venezuela. Y ahora dice, no sabemos qué estamos pagando. Pues miren lo que estamos pagando, lo que dice las Sagradas Escrituras. Oiga. Por aquel entonces, Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro. Un gobernante como el de Venezuela. Siga. Y de Sidón. De común acuerdo, se presentaron ante él y, después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y le dirigió la palabra. Como aquel que te conté, que lo que hacía era hablar por televisión y se encadenaba y le dirigía las palabras al pueblo. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios. Ese es el pecado de Venezuela. Cuando comenzó a clamar que lo que decía ese mortal, para la muestra un botón, ya se murió y lo enterraron, que lo que decía ese mortal era palabra de Dios. Y lo que estaba en la Biblia y lo que decían los sacerdotes no era palabra de Dios, sino lo que decía él. Repítalo, lo último. Entonces el pueblo empezó a aclamarlo, diciendo, esta es la voz de Dios, no de un hombre. No de un hombre, el supremo, el eterno. Pero de repente, mire lo que le pasó al comandante de Venezuela. De repente lo hirió el ángel del Señor,
no es casualidad, lo hirió el ángel del Señor, no fue Estados Unidos, por no haber devuelto a Dios el honor, por no haberle dado de vuelta a Dios el honor, y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. ¿Recuerdan la enfermedad de ese señor? Que era como que si lo estuvieran comiendo los gusanos hasta que murió. Y hasta que el pueblo de Venezuela, les suplico, pueblo de Venezuela, escuche la voz del sacerdote del Dios Altísimo que hoy te dirige estas palabras. Hasta que no tomen conciencia y no le pidan perdón a Dios por haber creído que un hombre era Dios y caer en el pecado de idolatría, no se levantarán. Y eso está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. Y perdónenme, hermanos, pero tengo que hacerlo públicamente para que algún día los venezolanos lo reconozcan y el pueblo de Venezuela se vuelva a levantar, porque si no, no se levantará. Así está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. El pecado de Judá que es el mismo pecado de Venezuela, está escrito con un punzón de acero, está escrito con un punzón de acero, con una punta de diamante. Está grabado sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Sus altares y sus postes sagrados. Y para los que no saben, llenaron a Venezuela de altares de los santeros, de los babalaos, de los brujos. Sus altares y sus postes sagrados los recuerdan debajo de los árboles verdes, en las lomas altas y los cerros del llano. Tu riqueza y todos tus tesoros, Venezuela, tus riquezas y todos tus tesoros, los entregaré al saqueo. Todos han saqueado a Venezuela. En pago por todos tus pecados. En pago de todos sus pecados. Tan rico mi país, más rico que cualquier otro, lo han saqueado, se han robado sus riquezas por ese cruel pecado de idolatría. ¿Cuándo nos lo levantaremos? Cuando como un solo pueblo pidamos perdón a Dios. Sigue. En esos santuarios altos por todo tu territorio, tendrás que desprenderte de la propiedad que te había regalado. Tendrás que defenderte de la propiedad que te habían regalado. Y te haré esclavo de tus enemigos. Y te haré esclavo de tus enemigos. Somos esclavos dentro del país. No tenemos comida, no tenemos medicina, no tenemos nada. Somos esclavos en el país. Y sin poder salir, porque ya los otros países no nos quieren recibir. No tenemos libertad de decisión. No tenemos libertad. Y yo sé que con este mensaje muchos se pondrán molestos y me harán la guerra. Pero la voz de Dios no se puede tapar. Esclavos dentro del mismo país. Ustedes tienen para comer, denle gracias a Dios. Ustedes tienen para vestir, ustedes tienen medicina, ustedes tienen libertad, ustedes tienen lo que nosotros deseamos y no tenemos. Disfrútenlo y denle gracias a Dios y cuídenlo. Sigan. Y te haré esclavos de tus enemigos en una tierra desconocida. Y entonces ahora tenemos que salir a tierras desconocidas. ¿Cuántos venezolanos? Ya van por los 5 millones de venezolanos o más que están saliendo a tierras desconocidas con los brazos cruzados. Aquí estoy para que me den trabajo. Pueblos, no traten mal a los venezolanos. Ellos salen porque se están muriendo de hambre. Y no se pongan molestos porque a lo mejor le quita su trabajo. Pero es que si no trabaja, ¿cómo va a comer? Pueblos, no se ponga bravo con los venezolanos porque a lo mejor le robó algo. Pero es que si no roba, ¿qué va a comer? Usted también haría lo mismo. Cuando sale con sus hijos y no tiene que comer y sus hijos están muriendo de hambre, dime qué haría. Fui forastero y me hospedaste, tuve hambre, me diste de comer. Cristianos que me escuchan, ahí está Cristo en cada venezolano que está llegando a su país, muerto de hambre, necesitado. Verás si eres buen samaritano, verás si practica lo que dice el Señor. El juicio final, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Esos venezolanos que llegaron, que no tenían que comer y tú les diste de comer. Vengan, bendito de mi Padre, al reino celestial. Alégrese cuando tenga que sufrir calumnias, insultos, maltratos, humillaciones. Hoy los cristianos han olvidado eso.
Y hoy la mayoría de cristianos en Venezuela andan maldiciendo y renegando porque tienen que sufrir. Padre, entonces, ¿vamos a buscar el sufrimiento? No, pero tampoco vamos a maldecir por el sufrimiento. Padre, pero es que parece mentira, pero es que nosotros cuando creemos en Dios como que sufrimos y los malos no sufren. Hoy, para taparle la boca a esas personas que piensan así, en la pasión de Cristo había dos ladrones, gente mala, ladrona, una a la derecha, otra a la izquierda, sufriendo. Pero dice de la segunda lectura de la carta a los Hebreos, que Jesucristo, siendo el justo, también sufrió los mismos padecimientos que nosotros. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que sufren los ladrones y que sufren los santos, que sufren los ateos y que sufren los creyentes, que sufren los paganos y que sufren los cristianos. Ahí vemos a unos paganos sufriendo, a unos ladrones sufriendo lo mismo que sufría el inocente y el santo. Todos sufrimos. ¿Y cuál es la diferencia? Que los ladrones, que los ateos, que los paganos sufren maldiciendo como el mal ladrón. Si eres el Hijo de Dios, baja de ahí y sálvate a ti y sálvanos a nosotros mismos. Y el cristiano, como Cristo, abraza la cruz. Ay del tonto que piensa que el malvado no sufre. El malvado también sufre. Y su sufrimiento es perdido y maldice en el sufrimiento, mientras que el cristiano sufre y se alegra con el sufrimiento, porque con eso está complementando la pasión de Cristo. Hoy, queridos hermanos, en Venezuela estamos sufriendo. Y no se trata de maldecir como los malos, como el mal ladrón. Se trata de abrazar la cruz, poniendo la mirada en Dios y suplicando a Dios que tenga piedad de nosotros, pero sin maldecir como Cristo. Y termine Colosenses 1:24 de nuevo y sigue, Luis. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así, completo en mi carne, lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo. Para bien de su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? Dale. Para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo dice que el cuerpo de Cristo, Él sufrió la pasión en su cuerpo, en su carne, pero dice que la pasión sufrida en el cuerpo de Cristo es la misma pasión, el mismo sufrimiento que tienen los cristianos, que tiene la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Que así como Cristo sufrió la pasión, entonces nos vamos a Juan 18, así como Cristo sufrió la pasión, ustedes y yo que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que sufrir la pasión. ¿Y cuándo comienza la pasión? El sufrimiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Respiren profundo. Vamos a ver cuándo comienza a sufrir la pasión el cuerpo de Cristo. Hoy, Venezuela. Hoy, los cristianos en el mundo, el cuerpo de Cristo que vuelve a sufrir la pasión de Cristo. ¿Cuándo? Escuchen la pasión de Cristo. Juan 18:1. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto. ¿Qué había allí? Detecten, ¿qué había? Un huerto, el huerto de los olivos. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Qué hacía Jesús en el huerto de los olivos? Oraba. Un huerto, dale. Y Jesús entró en él con sus discípulos. ¿Entró en él con quién? Con sus discípulos. Entró al huerto de los olivos a orar con sus discípulos. Pregunto, ¿sería que entraron todos al huerto de los olivos a orar? Vamos a ver. Judas, el que lo entregaba,
conocía también ese lugar. Judas conocía también ese campo. Había ido muchas veces a orar a ese campo, pero en ese momento Judas no fue a orar. ¿Dónde comienza el problema? El problema comienza cuando los discípulos de Cristo no van al huerto de los olivos a orar. Ahí comienza el problema. Ahí comienza el problema. Todo comenzó cuando uno de sus discípulos no fue a orar al huerto de los olivos. Pregunto, ¿será usted? ¿Quién será ese Judas, ese discípulo de Cristo que sabe que hay que orar, pero que no quiere ir al huerto de los olivos a orar? ¿Será usted? ¿Seré yo? Si usted no va a orar todos los días, si usted no se asegura de tener una oración, un encuentro personal con Dios a través de la oración en el huerto de los olivos todos los días, donde acostumbraba a ir Cristo con sus discípulos, ahí comienza su desgracia. Ahí comienza a ser enemigo de Cristo. Ahí se olvida de la amistad de Cristo. Ahí se aparta de Cristo. Judas no fue al huerto de los olivos a orar. Los otros sí fueron. Y cuando un cristiano no ora, ¿qué le pasa? Judas no fue a orar. ¿Qué fue a hacer Judas? Escuchen. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos. ¿Cómo? Hizo de guía. Hizo de guía. Escuche. No fue a orar. Y el vagabundo, como no tenía oración, lo agarraron los soldados romanos para que lo guiaran. Se fue del otro bando. Era discípulo de Cristo, pero sin oración. Cuando usted es un cristiano sin oración, lo agarra el ejército del otro bando. Los soldados, los guardias del otro bando lo agarraron. Siga. Hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias. Y a los guardias, a los soldados romanos y a los guardias. Enviados por los jefes de los sacerdotes. Enviado por las autoridades. Y los fariseos. Y los fariseos. Oigan esto. Cuando usted no ora, lo agarran para su grupo los fariseos. Cuando usted no ora, usted es un cristiano presa fácil para que los policías, para que los guardias, para que los soldados y para que las autoridades lo agarren, lo pongan de su parte y lo conviertan de enemigo de Jesús. Dígame si eso no es lo que está sucediendo hoy en Venezuela. ¿Quiénes son los que están apoyando a los guardias, a los soldados y a las autoridades en Venezuela para destruir, matar, asesinar y dejar morir de hambre y de enfermedad al pueblo? Los cristianos, los católicos, los creyentes que sin orar por falta de oración abandonaron la iglesia, abandonaron la fe y se fueron apoyando a las autoridades que vienen ahora a matar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son los fieles. Hoy Cristo vuelve a sufrir la pasión por causa de los cristianos no creyentes y sin oración, que se unen a los que tienen autoridad, que se unen otra vez a los soldados, a los guardias, a los policías y a los que gobiernan para estar en contra del cuerpo de Cristo, para hacer sufrir al cuerpo de Cristo.
para que sufra la pasión el cuerpo de Cristo. Culpa suya, cristiano, que por falta de oración no se ha dado cuenta que está haciendo un daño apoyando a aquellos que destruyen el pueblo, que matan el cuerpo de Cristo. Hoy vuelve a sufrir Cristo la pasión, pero en su cuerpo, que es la iglesia. Pregúntele a esos guardias que están echándole plomo al pueblo, o a esos policías, o a esos soldados, a ver si no son cristianos también, a ver si nunca escucharon de Dios. Y pregúntele a esos que hacen de informadores, que andan informando quién es el que anda en una marcha para mandarlo a matar, quién es el que no está de acuerdo con el gobierno para mandarlo a matar. Díganme si no son cristianos sin oración, que se han vendido y se han ido al bando de los malhechores que destruyen y matan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y cuántos vienen a misa? ¿Y cuántos dicen creer en el Señor? Sigue. Judas guiaba a los soldados, a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí. Que llegaron allí, pongan la lupa, que llegaron allí. Con linternas. Con linternas. Antorchas. Antorchas. Y armas. Y armas. No ha cambiado nada. Desde el tiempo de Cristo no ha cambiado nada. ¿Cómo vienen los soldados? ¿Cómo vienen los militares? ¿Cómo vienen los generales, los capitanes? ¿Cómo vienen los guardias hacia el pueblo? Con armas. ¿A qué? A destruir el cuerpo de Cristo, que está desarmado, el cuerpo de Cristo que está padeciendo, que está sufriendo, que está muriendo, y ellos con armas amedrantando al pueblo. Vuelve a suceder lo mismo, y Cristo vuelve a sufrir la pasión en el cuerpo, que es la iglesia. ¡Qué bárbaro! ¿Y saben qué es lo peor? Que en el capítulo 19, en el versículo 12, capítulo 19, versículo 12, Pilato, cuando escucha hablar de Jesús, escuche qué dice. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad. Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad. ¿Quién era Pilato? El que estaba haciendo ahí de juez, como los jueces de Venezuela. Poder. Como los jueces de Venezuela, que andan haciendo justicia, entre comillas. Dale. Pero los judíos gritaban: si lo dejas en libertad. Si lo dejas, escuche. Los judíos gritaban: si lo dejas en libertad, No eres amigo del César. ¿Qué? No eres amigo del César. Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César, del presidente. No eres amigo de la revolución. No eres amigo de... Si lo dejas en libertad, ¿por qué los jueces han condenado a gente inocente? Porque los que están en el gobierno le dicen: si lo dejas en libertad, no eres amigo de... Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. ¿Qué le dice a los directores de los colegios? Si deja que los trabajadores, que los maestros vayan a marcha, no van a hacer nada malo, solamente van a manifestar. Si lo deja y si usted no lo castiga, no eres amigo de... Así chantajean al cristiano, así chantajean a los Judas, así chantajean a aquellos que no tienen la fuerza de Dios. Así chantajean a aquellos que tienen buenos sentimientos, como Pilato, que no quieren cometer asesinato, que no quieren ser culpables en la muerte de tantos venezolanos, pero por miedo a que le digan: si sueltas a ese,
Si dejas en libertad a ese, no eres amigo del que te conté. Así están chantajeando a tantos venezolanos, a tantos cristianos. ¿Y cuántos de ustedes se han prestado para ese jueguito? No crean ustedes que es la gente de afuera, ustedes muchos, para ganarse la amistad con el gobernador, con el presidente, con el no sé qué. A mí que me importa quién sea, hombre mortal de carne y hueso, que entre 100 años no existirá nada, que se lo van a tragar los gusanos, al igual que ustedes, que a mí. Se han apartado de Dios por falta de oración, por no tener la claridad para ver que el cuerpo de Cristo sigue sufriendo la pasión, que el pueblo sigue muriendo de hambre. Y ahí tienen los guardias, y ahí tienen a los soldados. ¿Saben qué hicieron estos muérganos guardias y soldados? Óiganlo. Juan 18, 21. Cuando Jesucristo habla y le decía al pueblo, tal como lo estoy haciendo yo, como sacerdote del Dios Altísimo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que le hablaba al pueblo con claridad. Oiga lo que hacía Jesús. 18, 21 de Juan. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a lo que escucharon, lo que he dicho. Lo van a condenar porque Jesucristo hablaba abiertamente y decía la verdad. Y Jesús le dice, ¿por qué me interrogan a mí? Pregúntele lo que me han escuchado. Al oír esto, uno de los guardias. ¿Uno de los guardias? ¿Uno de los qué? ¿Uno de los qué? Uno de los guardias. ¡Guardias! Deténgase ahí. ¡Guardias! Puede ser que haya un guardia aquí, con amor, de corazón, si me estás escuchando. Soldado, militar, general, coronel, capitán, policía. Oiga, uno de los guardias. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí, le dio a Jesús una bofetada en la cara. Sacó la mano y le dio una bofetada a Jesús en la cara, al inocente. ¿No es eso lo que están haciendo los guardias hoy? Dándole bofetada al pueblo para que no hable, para que no diga lo que necesita, para que no grite, nos estamos muriendo de hambre, para que no estamos necesitados de medicina, para que no grite, necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, necesitamos esto y aquello. ¿Qué hacen los guardias? Dale de bofetada de nuevo al pueblo, al cuerpo de Cristo. Le dio de bofetada en la cara al maestro, al inocente, un pueblo inocente que se levanta a pedir justicia. Los guardias, los soldados, los policías, los militares se levantan y le dan de bofetada. Ya bastan, guardias, autoridades, ya basta de golpear a Cristo en la cara, ya basta. Ese no es su trabajo. Y escuche lo que dijo Cristo. Y le decía este guardia, ¿así contestas al sumo sacerdote? El guardia le dice, ¿por qué lo golpea? ¿Así contestas al sumo sacerdote? ¿Saben quién era el sumo sacerdote? La máxima autoridad. O sea, ¿así hablas a la máxima autoridad? ¿Eres capaz de hablar mal del presidente? ¿Eres capaz de hablar mal del gobierno o del gobernador o del alcalde? El que habla en contra del gobierno o del que tiene autoridad. ¡Pácata! ¿Así hablas a la autoridad suprema? ¿Y qué respondió Jesús? Jesús le dijo, oigan, hermanos queridos, oigan lo que le dijo Jesús. Si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Demuestra dónde está el mal. Soldados, guardias, policías, militares, coroneles, generales. Si el pueblo con decir que tiene hambre está actuando mal, digan dónde está el mal. Si el pueblo al decir que hay una crisis está actuando mal, diga dónde está el mal.
Si el pueblo decir que sus familiares se le están muriendo sin medicina y no tiene cómo llevarlo al hospital, diga dónde está el mal. Elegir libremente. Pero si he hablado correctamente. Pero si el pueblo tiene razón, pero si el pueblo se está muriendo de hambre y grita porque no puede más. ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Los militares están golpeando de nuevo a Cristo, al inocente, porque habla. Y Cristo les está reclamando: ¿por qué me golpean si ustedes, soldados militares de la patria, fueron puestos por Dios allí para defender al pueblo, para defender la justicia, para hacer que reine la paz y el amor, no para servirle a... Si sueltas a ese, eres enemigo de... Ustedes militares no están para servir a un hombre, están para servir a un pueblo. Y el pueblo, que es el cuerpo de Cristo, que está sufriendo la pasión, si ha fallado, diga dónde ha fallado el pueblo. Pero si el pueblo no ha fallado, ¿por qué militares? ¿Por qué ustedes golpean al pueblo? ¿Por qué se van en contra del pueblo y a favor de un hombre o de un partido político o de una ideología? ¿No están para hacer justicia? ¿No están para que reine el bien y no el mal? No es casualidad que usted esté escuchando esta homilía. Y si eres militar o tiene familia militar, te ruego que me perdone. Agarre capítulos y versículos desde el Evangelio de San Juan, capítulo 18 al 19, capítulo 19, todo el 19, léalo. Si yo lo estoy inventando, póngase bravo conmigo. Pero si no lo estoy inventando y lo estoy leyendo de la Biblia y usted lo comprueba, no es que el cura está en contra de ustedes, es que el cura les está predicando la palabra de Dios en la actualidad. ¿Y saben qué? Ustedes pueden seguir buscando. Adivinen quiénes se repartieron la ropa de Cristo. Los soldados. ¿Y quiénes están repartiendo las cosas del pueblo, que es el cuerpo de Cristo? Los soldados se reparten la gasolina, se reparten la comida, se reparten la medicina, cosas del pueblo, del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué le dice Cristo? No yo. Lucas capítulo 3, versículo 14. Soldados, policías, coroneles, generales, guardias, autoridades, políticos, alcalde, gobernador, presidente. Escuchen la palabra del Señor. ¿El cura se está metiendo en política? No. El cura le está predicando a los políticos. El cura le está predicando a los guardias, a los militares. No se está metiendo en política. Le está predicando a los políticos. No confunda la chicha con la limonada. Oiga lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 14. Respondió Juan: no cobren más de lo establecido. Lea el 13 entonces. Respondió Juan. El 13. ¿Lo está leyendo del 13? Yo le dije 14. Perdón, padre. El 14. A su vez, unos soldados... Ahí, Luis, no, yo quiero dejar a los soldados. Otra vez, Luis. A su vez, unos soldados... Unos militares, unos guardias. Eso no lo escribí yo. Si algún militar se quiere poner bravo, póngase bravo con San Lucas, capítulo 3, versículo 14. Póngase bravo con San Lucas. Un militar, un policía, un guardia, un coronel, un capitán, un general, uno de esos militares se le acercó y le preguntó. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? ¿Y nosotros qué debemos hacer? Hay militares que quieren hacer las cosas bien. Los felicito. Hay militares que se preguntan: ¿y nosotros qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Les felicito. Pues aquí está la respuesta, que lo diga la Biblia. Juan les contestó: Juan les contestó: no abusen de la gente. No abusen de la gente. Quédese ahí, Luis.
Qué bonito fuera que leyeran los militares de Venezuela este mensaje de Dios. Militares del mundo entero, pero especialmente de Venezuela, no abusen de la gente. Se lo traduzco en castellano. No extorsionen a la gente. Más claro quieren. No roben a la gente. Ustedes no se metieron a militares para robar a la gente, para extorsionar a la gente, para quitarle la comidita a la gente, para humillar a la gente con la gasolina y no darle gasolina, porque a los contrabandistas, a ellos sí le venden gasolina en dólares y en pesos. Ah, sinvergüenzas, vagabundos, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿Cree que Dios se cierra los ojos o se tapa los oídos? Señor cura, ¿lo está diciendo por mí? No, por ti no, por los militares que están haciendo eso. Ah, pues yo soy uno de esos. Pues sí, es para ti. Si no lo estás haciendo, no es para ti. No extorsionen a la gente. No abusen de la gente. No hagan denuncias falsas. Militares, no hagan denuncias falsas. Sembrándole, porque tienen autoridad, andan sembrándole droga a las personas o metiéndole armas y diciendo que era un terrorista. No hagan denuncias falsas, porque Dios no se tapa los ojos, Dios lo ve. ¿Dónde te vas a esconder? No hagas denuncias falsas. Siga. Y conténtense con su sueldo. ¿Y qué, Luis? Y conténtense con su sueldo. ¿Y qué, Luis? Y conténtense con su sueldo. Militares, conténtense con su sueldo. Y si no están contentos con su sueldo, sálgase de militar y póngase a vender lo que usted quiera, menos droga. Pero conténtese con su sueldo. O háganlo valer. No anden robando. ¿Qué culpa tengo yo, señor cura? Si a mí el gobierno no me paga sin una migaja, ¿de qué voy a comer yo? Pues haga otro trabajo, pero no robe. ¿Por qué tiene que robar al campesino que se dedicó a sembrar y que quiere producir para servir a los demás? ¿Por qué tiene que robar a ese pobre campesino que lleva su mercancía a vender para que otros coman? ¿Por qué tiene que robarlo? Ya basta. Cristo sigue sufriendo. Cristo sigue sufriendo. Sigue padeciendo en Venezuela. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Me da tristeza, porque nosotros no estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Juan capítulo 18, versículo 36, no, 30 y, pase el 37. Juan capítulo 18, versículo 37. Nos está diciendo que ustedes y yo no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Pilato le preguntó: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Y escuche lo que viene. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está al lado de la verdad escucha mi voz. Jesucristo es el Rey de la verdad. Padre, ¿y cómo se le ocurre a usted predicar de esta manera? Porque yo le sirvo al Rey de la verdad. Y el que es de la verdad escucha mi voz. Y el que no es de la verdad se está retorciendo ahí en la silla donde me está escuchando, porque no ama la verdad, ni ama al Rey de la verdad, porque ama la mentira y el engaño, y vive engañado, y lo mantienen engañado y creen que están haciendo las cosas bien. Siga. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Si quieren saber qué es la verdad, Juan 14:6, búsquenlo, tarea para la casa. ¿Qué es la verdad? La verdad no es lo que digan ni el gobierno ni la oposición. Eso me tiene sin cuidado. Esa no es la verdad. La verdad es lo que diga Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús
Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad no la tiene ni el gobierno ni la oposición, la tiene Cristo. Y el que más se acerque a Cristo, ese es el de la verdad. Pero no el que se acerque a Cristo con palabras, diciendo, mi Cristo Redentor, pero odia a los demás. No. El que viva según el mandato de Cristo. Y escuche lo que viene, por favor. Que esta es la actitud que ustedes de aquí, si vinieron a escuchar la pasión de Cristo y saben que Cristo está padeciendo, su cuerpo está padeciendo hoy literalmente en Venezuela, su cuerpo que es los fieles, los creyentes que están sufriendo, tenemos que ser distintos a aquellos que crucificaron a Cristo. Oiga. Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún motivo. Yo no encuentro ningún motivo. ¿Ustedes encuentran algún motivo por qué el pueblo venezolano debe morir de hambre y de enfermedad siendo tan rico el pueblo de Venezuela? No encontramos ningún motivo. ¿Encuentran algún motivo por qué meter preso a la gente que marcha y dice, no estamos de acuerdo que nos muramos de hambre y necesidad de medicina y que nadie nos ayude? No encuentro ningún motivo por qué meterse contra el pueblo. Siga. No encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Para condenar a este pueblo a la miseria, a la desgracia. Pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. Ahora dice, es costumbre que en la Pascua se suelte a un prisionero. ¿Quieren ustedes? ¿A quién quieren ustedes que suelten? Que ponga en libertad al rey de los judíos. A Cristo, al cuerpo de Cristo, que son los fieles que militan en Venezuela, los que están sufriendo y padeciendo de hambre, muriendo por enfermedades sin tener medicina. ¿A quién ponemos en libertad? ¿A los que apoyan al pueblo? Ellos empezaron a gritar, a ese no. ¡Epa! Algunos fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, decían, al pueblo inocente no. Con él no debemos estar porque son unos muertos de hambre, porque no tienen poder, porque no nos dan un mercado, porque no nos dan una casa. ¡A ese no! Suelta a Barrabás. ¡Suéltanos a Barrabás! Barrabás. ¿Qué Barrabás? Barrabás era un bandido. Era un bandido. Los que están matando al pueblo de hambre son bandidos. Y todavía ustedes que se llaman cristianos dicen, suéltanos a Barrabás. A esos bandidos que están matando al pueblo, que no tienen ni la mínima fe, ni el mínimo corazón para dispararle a un pueblo que anda indefenso, para dejarlo morir de hambre y de medicina. Y usted todavía dice, suéltanos a Barrabás, apoyemos a Barrabás, hay que apoyarlo para que tengamos patria. ¿Qué patria ni qué 8 cuartos? No se dejen engañar, ni inventen ustedes. Seamos capaces de ser claros. Hoy necesitamos estar del bando de Cristo o del bando de Barrabás. ¿A quién quiere que suelte? Si eres cristiano, no vuelva a gritar, suéltanos a Barrabás. Si eres cristiano, mira que Cristo está padeciendo, está muriendo, está sufriendo. Grita, aunque sea la única voz que se escuche, la suya, como yo lo estoy haciendo, aunque sea el único cura que lo grite. Yo quiero gritar, suelten a Cristo, no a Barrabás. Estoy de parte del pueblo, del cuerpo de Cristo que sufre, que muere de hambre. No estoy de acuerdo con Barrabás. No apoyo a Barrabás. Estoy en contra de Barrabás, un asesino, un malhechor. No se tapen los ojos. ¿Por qué apoyan a los malhechores en Venezuela? ¿Y por qué andan condenando a los inocentes? ¿Y por qué te llamas cristiano? Espero, queridos hermanos, que no se molesten. Solo les he predicado la palabra de Dios al siglo XXI. La he adaptado a nuestros tiempos, para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. De mi lado se podrán ir heridos
pero no engañados. Les he predicado la verdad, y el que es de la verdad escucha la palabra del Señor. Y si ustedes no la escuchan, es porque no son de Dios. Ruego a Dios que todos aquellos que están crucificando al cuerpo de Cristo, a los fieles de Cristo, al pueblo de Cristo, se conviertan como aquel soldado que al pie de la cruz se convirtió cuando vio que Cristo moría y se estremecía todo y dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Militares, ustedes pueden convertirse. No todos los militares son malos. Hay militares creyentes como aquel que dijo: Señor, di una palabra y mi siervo quedará curado, porque yo tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y viene, y le dice al otro, va y va, ve y va. Di una palabra y mi siervo quedará curado. Necesitamos militares de esos, de los que no se repartan las vestiduras de Cristo en la cruz, de los que no se burlen de Cristo, de los que no apoyen a Barrabás, de los que no apoyen al rey que te conté, sino que apoyen al pueblo, estén de parte del pueblo, porque para eso Dios los nombró militares, para defender al pueblo, para ayudar al pueblo, para defender al pueblo exactamente de los malhechores. Y ahora los malhechores están libres, hacen lo que les da la gana y andan armados, y el pueblo desarmado. ¿Y dónde están los militares? De parte de los malhechores, soltando a Barrabás, literalmente soltando a Barrabás para que siga destruyendo al pueblo. Con miedo como Pilatos, padre. ¿Ah? Con miedo como Pilato. No lo entiendo, ¿no? Con miedo de actuar. Con miedo de actuar, porque le van a decir: si defiendes a eso, no eres amigo de... y vas a perder la chamba. Queridos hermanos, pido perdón. Si en algo he ofendido a alguien, esta no es mi intención. Mi intención es que el Evangelio, la pasión de Cristo, sea atraída para el pueblo de Venezuela hoy, cuando necesita escuchar la pasión de Cristo para fortalecerse, para tener una esperanza, para seguir adelante, para tener una conversión, una transformación en su vida. Espero que se cumpla en ti lo que dice el Señor. Juan 8:47, y con esto termino. Que se cumpla en ti esta palabra. Juan 8:47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Espero que se cumpla eso en ti. Si tú eres de Dios, sabrá que lo que le prediqué hoy con capítulos y versículos fue la palabra de Dios. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y si ustedes no las escuchan, es porque no son de Dios. Y si ustedes no las escuchan, es porque no son de Dios. Hoy debe ubicarse en un grupo o en el otro. Si te molestaste por la homilía que les di, me perdona, pero no eres de Dios. He predicado la palabra de Dios. Y si hoy escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica, eres de Dios. Chávez, presidente de Venezuela, robó tanto dinero y tenía tanto dinero, y el día que se murió no se llevó ni un bolívar, se llevó, porque él era simplemente un administrador que malgastó y robó, hizo lo que quería, que Dios le perdone. Pero ejemplo tenemos, y si no se llevó nada, quiere decir que eso no era de él, no era de él, pero perdió la oportunidad de hacer el bien, pero con el dinero lo malgastó, hizo el mal, y ahora todo un país en ruina, en miseria, en desgracia, por un administrador que pensó que ese dinero era de él, y no era de él.
Para la muestra un botón, no se llevó ni un bolívar. ¿Qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer. Y esto ya sé lo que voy a hacer es para que no nos pase lo de Chávez. Que nos muramos con las manos vacías ante Dios por haber malgastado el dinero. Escuchen. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Tenga gente que me reciba. La palabra clave, en su casa. Yo quiero que haya gente que me reciba en su casa. Y a ver, cuando uno muere, ¿para dónde es que se va? Para arriba, para el cielo. Y entonces dice la Biblia que uno tiene que ser buen administrador para que allá la gente lo reciba en su casa. ¿Y cuál será la gente que nos va a recibir en la casa? ¿Recuerda la bienaventuranza de Jesucristo? Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ah, la casa de los pobres, ¿dónde está? En el cielo. Y si usted es un buen administrador que ayuda a los pobres, ¿quiénes lo van a recibir en el cielo? Los pobres, porque esa es su casa. De modo que el día en que usted se muera, ¿han visto ustedes pobres por ahí en la calle? ¿En su país? ¿Han visto pobres? Pues el día en que usted se muera, cuando usted llegue al cielo, ¿sabe quién va a abrir las puertas del cielo para ver si usted entra o no entra? Ese pobre, ese que usted vio en la esquina, que usted vio que tenía hambre, que era un miserable, que no tenía ropa, ese pobre que usted vio y que ayudó, o a lo mejor no ayudó, esa es la sorpresa que usted se va a llevar. La casa de ese pobre es el cielo, y cuando usted muera, el pobre va a abrir la puerta y va a decir: Petromeno, ni lo conozco, en esta casa no hay bienvenido, se cierran las puertas. Y esto es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere que cuando nosotros muramos haya quien nos reciba en la casa, arriba. Siga. Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó: 100 barriles de aceite. El pobre debía 100 barriles de aceite. No tenía cómo pagar. ¿Y qué dijo el otro? Le dijo el administrador: toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Ah, no pagó todo, ¿verdad que no? No le pagó todo. Pero algo. ¿Cuántos eran? ¿Cuánto eran? 50. No, pero ¿cuánto eran? Y le pagó 50. 100. 100. Hizo algo, la mitad, la otra mitad era como en la regla. Aquí está diciendo que tenemos que ayudar a los pobres. Tenemos que ayudarle una parte y la otra parte que se la arreglen ellos. Pero tenemos que hacer algo. 100, bueno, ponga 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto le debes? Contestó: 400 quintales de trigo. Entonces le dijo: toma tu recibo y escribe 300. Le rebajó 100. Le rebajó 100. Observe cómo este administrador, cuando se sentó a pensar, a reflexionar, dejó de ser malasangroso, dejó de ser agarrado, dejó de ser tacaño. Y dijo: bueno, vamos a ser generosos, vamos a ayudar a este pobre que tiene una deuda, vamos a ayudarle a pagar la deuda. Aunque si son 400, vamos a ayudarle para que quede con 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo... Escuchen, la lupa, otra vez. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo... La gente pagana, la gente mundana, los que no creen en Dios. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Chávez, con el dinero mal robado, mal ganado que le quitó a los venezolanos, se hizo amigo de Cuba,
le dio petróleo. Le dio petróleo a China, le dio petróleo a Rusia, le dio a Bolivia, le dio a Ecuador, se los ganó a todos con la plata de los venezolanos. Más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. ¿Se ganó a cuántos? ¿Con el dinero de él? No, con la riqueza de nosotros. Y a nosotros nos dejó la miseria. Son más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. ¿Por qué ustedes y yo no hacemos lo mismo? ¿Por qué no nos ganamos a los pobres que son los herederos del cielo? ¿Por qué no nos ganamos los bienes de arriba con el dinero que tenemos? A ver, en vez de decirle a Cuba, tome para que me apoye y se imponga el comunismo en Venezuela, nosotros decimos a los pobres, tome, recibe, para que cuando yo me muera pueda entrar al cielo, usted me reciba en el cielo. ¿Por qué nosotros los creyentes no miramos un proyecto hacia adelante, no pensamos en grande? ¿Por qué no nos proyectamos a futuro? ¿Y por qué los hijos de las tinieblas sí se proyectan en futuro? ¿Por qué ahora ningún país puede hacer nada por Venezuela? Dijo uno, era un hombre que hablaba muy rectamente, decía las cosas muy rectamente por televisión, por prensa, por todo. Y entonces el gobierno comenzó a hacer cosas malas y todo el mundo esperaba que ese hombre hablara y dijera algo. Y el hombre hablaba de todo menos de lo que estaba haciendo el gobierno. Y un día un periodista lo enfrentó y le dijo, hermano, ¿por qué usted no habla nada de lo que está pasando en el país? ¿Por qué no dice nada en contra del gobierno? Mire la desgracia que está llevando a Venezuela y usted callado. Y digo, porque yo desde pequeñito me enseñaron las normas de educación y me dijeron que uno con la boca llena no habla. Uno con la boca llena no habla, se calla la boca. ¿Por qué los países no hacen nada por Venezuela? Por educación, con la boca llena no hablan. No pueden hacer nada. Le mojaron la mano con petróleo, con dinero. Dicen por ahí, pero no hacen nada. Todos se beneficiaron de Venezuela. Todos robaron a Venezuela. Todos se aprovecharon del caído. Todo el mundo hace nada a los países por Venezuela. Por educación. Porque el gobierno les mojó la mano, les tapó la boca con un bozal de arepa, porque les dio petróleo, porque les dio dinero, porque les ayudó y ahora les dice que yo les ayudé. Y todos tienen que decir, si es verdad, si es verdad. O si no, ¿cómo se ganaron a los países? Y todo el mundo ve que los venezolanos están muriendo de hambre, pero nadie hace nada por respeto a aquel que le tapó la boca, le llenó la boca de comida. Pues dice Jesús, si eso lo hacen los hijos de las tinieblas, ¿por qué nosotros, los hijos de la luz, no somos capaces de aprovechar ese dinero que Dios nos ha dado para ayudar a los pobres y después el día en que yo muera pueda encontrar quien me reciba en su casa en el reino de los cielos? Si hoy escucha la palabra de Dios, debe hacerlo del administrador. Ya sé lo que voy a hacer. Antes de que me llegue la pelona, yo voy a ver a qué pobre voy a ayudar con la plata que yo tenga, con el dinero que Dios me ha dado, porque soy un simple administrador. Y voy a pensar en grande, y voy a pensar en futuro. ¿Por qué los comunistas sí piensan en futuro y piensan en grande? ¿Y por qué miran hacia adelante para ganarse a los demás? ¿Y por qué nosotros no nos ganamos a los pobres para cuando lleguemos al cielo? Sigue. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio. Repita. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos. Para hacerse amigos. En el cielo. No aquí en la tierra como hacen los comunistas. Como hicieron el gobierno de Venezuela. No. Vamos a ganar amigos en el cielo. Sí. Para que cuando les llegue... Hermanos, no se olviden dejar su comentario, dejar su like, su opinión al respecto del video que acaban de ver.
los que no se han suscrito se suscriban para seguir subiendo videos y así poder aprender juntos. Sigamos viendo el video, que está muy interesante. En las moradas eternas, si ustedes fueron capaces de desprenderse del dinero para ayudar con el necesitado. Jesús hoy lo promete. Hoy Jesús lo dice y su palabra no fallará. Fallará el sol, la luna y las estrellas antes de que falle la tilde de la I de la palabra del Señor. Ganen amigos en el cielo que te reciban el día en que muera y te permitan entrar en la morada santa, porque dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y observen que con esta palabra que dice, a ver, ¿cuánto debes tú? Pon esto, ¿cuánto debes tú? Pon esto. Jesucristo nos está enseñando que así es como se hacen los pobres de espíritu. ¿Y qué es un pobre de espíritu? Aquel que teniendo riquezas se desprende de ellas y al desprenderse se hace pobre, pero lo hace por ayudar a los más necesitados. Entonces es un pobre de espíritu. No es pobre por desgracia, no es pobre por mala suerte, es pobre porque él mismo libremente, por fe y con un proyecto cristiano de que lo reciban en el cielo, él es capaz de desprenderse de las riquezas terrenas para ayudar a Petronilo y a doña Pánfila que necesitan. Entonces él no es pobre, él es pobre de espíritu. Es pobre porque quiso. Es pobre porque su espíritu proyectado hacia el reino de los cielos, su espíritu lleno de fe, es capaz, lo mueve, lo empuja a desprenderse de lo que tiene para ayudar al necesitado. No me pierda aquí, márquelo, porque ya regresamos para acá. No lo pierda, márquelo. Y ahorita venimos entonces aquí, mírenlo, en San Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante. San Lucas 18, 18. Hay pobres de espíritu, o sea, ricos, que se desprenden de su riqueza para ayudar al necesitado. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de las tinieblas. Los hombres de este mundo se desprenden de su dinero y nunca saldré del asombro de ver por televisión aquel hombre que se desprende de su dinero para hacerle caza a los perros y que le tengan comida a los perros. Yo sueño no morir antes de ver a un cristiano que haga lo mismo, que se desprenda de su dinero, ya no para darle caza a los perros, sino para darle caza a los cristianos, a los humanos que no tienen. Quiero ver, ojalá antes de morirme, a un cristiano que se desprenda de su dinero para darle comer al que no tiene. Por amor a los perros hay quien lo haga, y por amor a los gatos también, y por amor a las mascotas también. Pero habrá un cristiano que asuma el reto de desprenderse de su dinero para darle casa al que no tiene o comida al que está muriendo de hambre. Espero morirme y lograr verlo algún día. Y ojalá que sea uno de ustedes que marque la pauta en la historia, que se riegue ojalá en el mundo entero esta historia de Petronilo Pánfilo, cristiano católico, que fue capaz de desprenderse de su riqueza para ayudar no a los perros, no a los gatos, no a las mascotas, sino a los seres humanos que necesitaban. Que era un reto. Ese reto no lo hace cualquiera, lo hacen los valientes, los cobardes no. Lo hacen los creyentes, aquellos administradores que saben que le espera un reino, aquellos que son pobres de espíritu, son capaces de desprenderse. Pero Jesucristo dice que eso es muy duro, ser pobre de espíritu, es bravo desprenderse. Oigan. Cierto hombre importante, ese eres tú. Cierto hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Mire la mirada. ¿Qué
¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Oh, qué hombre más creyente. Oh, qué hombre espectacular, más espiritual. Tiene la mirada puesta en la vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. Ya sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Pero él contestó, todo esto lo he cumplido ya desde joven. Eso lo hemos cumplido nosotros y nos esforzamos y lo sabemos y lo tenemos en la memoria y tratamos de cumplirlo. Eso no hay problema, hasta ahí no hay problema. Los ricos hacen eso, tratan de cumplir eso, son muy honestos en eso, son muy honrados en eso. La gente importante está con mucho cuidado de cumplir eso, incluso van a misa todos los domingos. Y hasta rezan el rosario todos los días en la casa. Son fieles. En eso no hay problema. Al oír esto, Jesús le dijo, todavía te falta una cosa. Hoy, cristiano, llámese Petronilo, llámese Pánfila, como se llame. Hoy Jesús te dice, mirándolo con la lupa, solo te falta una cosa para ganar el reino de los cielos. Si a mí me dijeran solamente te falta una cosa para ganarme el reino de los cielos, yo diría, dímelo, cuésteme lo que me cueste, lo haré, porque ya una sola cosa estoy dispuesto a hacerlo. Dímelo, Señor. Vende todo lo que tienes. Tampoco tanto, Señor. Recojo mis palabras. Vende todo lo que tiene. Reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Hasta ahí la propuesta era muy buena. Solo me falta una cosa. Oh, ya casi soy santo. Pero me falta una cosa. El dinero que yo tengo, compartirlo con los pobres, y entonces los pobres me van a recibir en el reino de los cielos. Tendrá un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. No, Señor, yo te sigo con todo el dinero en mi bolsillo. Así es más fácil. Por si acaso, porque si no... Esos fariseos hipócritas, razas de víboras, sepulcros blanqueados, somos usted y yo que queremos seguir al Señor, pero que no nos metan el dedo, la mano en el bolsillo. Queremos seguir al Señor, pero eso sí, los pobres, ellos son pobres porque son unos miserables, ellos son pobres porque se lo buscaron, ellos son pobres porque perdieron las oportunidades, ellos son pobres porque no quisieron estudiar, yo sí estudié, me sacrifiqué, yo tengo todo porque yo me dejé con el sudor de mi frente, entonces que ellos también, ¿por qué no lo hicieron, Señor? Esta plática es mía, yo me la guardo para mí. Así pensamos los cristianos. Así pensamos los cristianos y así actuamos los cristianos. ¿O no? Por eso, ¿sabe qué es lo que nos vamos a perder? El reino de los cielos. Ya sé que no comete adulterio, que no mata, que no roba, que no toma, que no baila pegado. Ya lo sé. Pero te falta algo. No has compartido con los pobres para tener un tesoro en el cielo. Y ahora sí, puedes seguir a ciegas a Jesús, que siendo rico, se hizo pobre.
Jesús podía tener todas las riquezas del mundo y no las tuvo porque era capaz de compartir con los pobres. Y enseñó a los apóstoles a compartir con los pobres. Porque cuando le dijo a Judas, haga lo que tiene que hacer, los apóstoles pensaban como de